Muy buenas, espero que te encuentres muy bien. En esta sección del curso de RAS de cero a experto aprende programación con RAS, vamos a hacer una iniciación en lo que es la programación, para qué sirve, cómo funciona. Esto está pensado más que todo para aquellas personas que no tienen conocimientos previos en el área, que apenas están iniciando en la programación. Sin embargo, si eres alguien que ya tiene conocimientos en la programación, entonces puedes saltarte esta sección del curso. Bien, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la programación? ¿Qué es la programación? Bueno, digamos que tú como desarrollador, como programador, decides hacer un software, un programa que realice cierta tarea o resuelva un problema en particular. Bien, tú para poder hacer eso tienes que ser capaz de darles instrucciones al computador. Ese proceso de darles instrucciones al computador se le conoce como programación, que da como resultado el software con las funcionalidades finales que tú has iniciado o que has indicado en tu programa, por medio del uso de esas instrucciones. Pero claro, ¿cómo me comunico yo con la computadora? ¿Cómo le digo yo a la computadora qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son las tareas o las funciones que quiero que la máquina realice? Bueno, como te puedes dar cuenta, las computadoras no utilizan nuestro lenguaje, no utilizan lenguaje natural. Es decir, que no somos capaces de decirle abiertamente a la máquina qué es lo que queremos decir utilizando nuestro idioma, porque no nos van a entender. Las computadoras utilizan algo conocido como código máquina o lenguaje binario, que son los famosos ceros y unos. El cero simplemente representa el que no hay paso de energía y el 1 representa que hay fluido eléctrico, que hay paso de energía. Entonces, por medio de este conjunto de instrucciones se va realizando un circuito interno que da como resultado las funciones finales que tiene un software, ¿no? Entonces, luego el computador interpreta estas instrucciones y es lo que vemos en la pantalla o el resultado final, que es un programa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entonces yo utilizo este sistema para darles instrucciones al computador? ¿Cómo me comunico yo con la máquina? Porque utilizando mi lenguaje no puedo hacerlo. Porque como ya hemos visto, la máquina solo utiliza y solo interpreta lo que se conoce como código máquina. Entonces, ¿cómo me comunico yo con el computador? Bien, anteriormente se utilizaba un sistema conocido como tarjetas microperforadas. Estas tarjetas tenían una serie de perforaciones, como podemos ver acá en esta imagen, que a la final el computador leía y representaba en instrucciones de ceros y unos. Entonces, cuando el computador veía que había un agujero, esto representaba que era un 1. Y cuando no había nada, entonces esto representaba que era un 0. Y de esta manera, con una serie de perforaciones en estas tarjetas, se les podía dar instrucciones al computador utilizando su lenguaje, un lenguaje binario, ya que solamente habían dos opciones. O había un agujero, había una perforación o no la había, que esto luego se representaba en código máquina, que lo podía entender cualquier computador. Pero a medida que la programación y el software fue avanzando, se necesitaban programas cada vez más complejos para solucionar tareas mucho más complejas que las que se realizaban hasta el momento. Y realizar estos programas con tarjetas microperforadas se volvió algo inviable, no se podía hacer, era muy complicado, una tarea muy frustrante. Entonces, de allí salieron los lenguajes de programación para solucionar este problema. Uno de los primeros lenguajes de programación que se realizó fue el lenguaje ensamblador, que salió por allá por 1949. Entonces, este lenguaje de programación era una solución a ese problema, ya que lo que planteaba es darle una serie de sintaxis, una serie de instrucciones al programador que luego éste podía utilizar para darles instrucciones al computador.
Entonces, puedes pensarte el lenguaje ensamblador como si fuera un sistema de escritura. Por ejemplo, en nuestro idioma, en el español, utilizamos un sistema de escritura por medio del abecedario, ¿sí? O de lo que se conoce como el alfabeto latino, ¿no? Que es utilizando las letras que nosotros usamos para escribir. Ese es un sistema de escritura. Y nuestro idioma tiene una serie de reglas que nos indican de qué manera debemos escribir para poder transmitir un mensaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos las tildes, las comas, los puntos, los signos de interrogación, etcétera. Tenemos una serie de reglas de una sintaxis declarada para nosotros poder dar una instrucción de forma escrita. Entonces, el lenguaje de programación ensamblador, el lenguaje ensamblador era algo parecido. Lo que hacía es dar un segmento, un conjunto de instrucciones o de sintaxis al programador que luego él podía utilizar para darles instrucciones escritas al computador, ¿sí? Entonces ya nos ahorrábamos el hecho de tener que programar utilizando el sistema binario con ceros y unos, sino que al aprendernos la sintaxis del lenguaje podíamos hacer un conjunto de estas instrucciones que se le conocían como mnemónicos. Estas palabritas claves que podemos ver acá se le conocen como mnemónicos, que básicamente eran instrucciones, pequeñas instrucciones muy fáciles de ver y de escribir, que posteriormente se traducían a su equivalente en código máquina, ¿no? Entonces lo que hacía el programa es hacer un segmento, un conjunto de todas estas instrucciones ordenadas de forma lógica, utilizando su sintaxis, las reglas que el lenguaje proveía al programador, y luego de tener este código se utilizaba un programa conocido como Assembler, que lo que hacía era leer cada una de estas instrucciones y traducirlas a sus equivalentes en lenguaje binario. Y el resultado final era el programa, pero con código máquina, que era el código que ya pueden entender las computadoras. Entonces, de esta manera se solucionó ese problema de tener que programar directamente con el lenguaje de la máquina, porque era muy complicado tener que hacerlo con ceros y unos, sino que se le proveía al programador una serie de instrucciones que podía memorizar o podía aprenderse y organizar de forma lógica para darles instrucciones al computador. Claro que la programación fue evolucionando poco a poco hasta que teníamos ya programas o lenguajes de programación mucho más avanzados y mucho más amigables para el programador. Bien, ahora, ¿cómo utilizaríamos este sistema teniendo en cuenta los lenguajes de programación? Ahora, ¿cómo le daríamos nosotros instrucciones a un programa o a un computador haciendo uso de este sistema nuevo, que son los lenguajes de programación? Bien, nosotros seríamos el desarrollador y el lenguaje de programación nos daría una serie de reglas a seguir que se le conoce como la sintaxis. Entonces nosotros como programadores nos tendríamos que aprender esa sintaxis, esas instrucciones, ¿no? Tendríamos que aprendernos esas reglas que nos dice el lenguaje de programación. Y utilizando estas reglas, entonces ahora nosotros le damos instrucciones al computador usando este lenguaje que hemos decidido, ¿no? Usando las reglas que el lenguaje nos provee. Posteriormente, el lenguaje de programación procesa esas instrucciones y luego lo traduce al lenguaje binario, que es el lenguaje que entienden las máquinas. Entonces, todos los lenguajes de programación utilizan este mismo principio: proveer al programador una sintaxis, una instrucción, una serie de instrucciones y de reglas que puede seguir y que puede hacer para darle instrucciones al computador, las procesan y luego las traducen al lenguaje máquina, que es lo que finalmente las computadoras procesan y interpretan como un programa. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, podemos separar a los programas en dos categorías, a los lenguajes de programación en dos categorías. La primera de ellas son los lenguajes de programación compilados y la segunda son los interpretados.
Hay más categorías en las que se pueden separar los lenguajes de programación, sin embargo, estas son las dos principales. Veamos la primera de ellas, lenguajes de programación compilados. ¿Cómo funciona un lenguaje de programación compilado? Bien, digamos que nosotros somos el desarrollador y hemos decidido utilizar Rust como lenguaje de programación, ya que Rust es un lenguaje compilado, que ya más adelante vamos a entender mucho mejor qué significa que sea un lenguaje compilado. Bien, entonces Rust le provee al programador una sintaxis y una serie de instrucciones que él puede seguir para darles instrucciones al computador. Bien, entonces el programador, utilizando esta sintaxis, lo que hace es realizar su código. Y este código posteriormente, en medio del computador y del desarrollador, está lo que se le conoce como compilador. Bien. Es decir, que los lenguajes de programación internamente, en medio de la instrucción que ha realizado el programador y la máquina, usa un programita conocido como compilador. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? El compilador toma el código que ha realizado el programador y lo lee, lo procesa, lo interpreta y posteriormente lo traduce al lenguaje binario. Ya cuando tiene ese código traducido al lenguaje binario, se lo pasa a la computadora para que éste lo ejecute. Entonces, de esa manera es como funcionan los lenguajes de programación compilados. Toman el código del desarrollador utilizando la sintaxis que provee el lenguaje, lo traduce al lenguaje binario y se lo pasa al computador para que éste luego realice esas instrucciones que le hemos hecho, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Supongamos que eres alguien, un turista que ha viajado a Francia y tú como turista quieres comunicarte con otra persona, pero esa persona solamente habla francés, no habla tu idioma. ¿Qué pasa? Que si tú le das este mensaje tal cual en tu idioma, bueno, entonces la persona no va a entender lo que le estás diciendo porque no entiende tu idioma. Bien. Entonces, ¿cómo podrías hacer si la otra persona no entiende tu lenguaje? Podrías utilizar un traductor. Vamos a poner el ejemplo del traductor de Google. Entonces, el traductor de Google serviría como intermediario entre nosotros y la otra persona con la que queremos comunicarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro mensaje, se lo pasamos al traductor de Google. El traductor de Google lo que hace es que lo traduce al francés y posteriormente se lo pasa a la otra persona. Y debido a que está en su idioma, entonces ya lo puede entender claramente. Bien, entonces los lenguajes compilados realizan este mismo principio. Toman el código que hemos desarrollado utilizando la sintaxis y las reglas que nos provee el lenguaje. Luego, el compilador del lenguaje traduce esas instrucciones al lenguaje máquina, que es el idioma que utilizan las computadoras, y luego se las pasa al computador para que éste ejecute esas instrucciones. Ese es el principio que siguen los lenguajes de programación compilados. Bien, pero ¿cómo funcionan los lenguajes de programación interpretados? Bueno, vamos a poner de nuevo el ejemplo que tú eres el desarrollador y has realizado tu código utilizando la sintaxis y las reglas que te provee el lenguaje de programación. En este caso vamos a poner como ejemplo a Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, a diferencia de Rust, que es uno compilado, ¿no? Bien, entonces ya nosotros tenemos el código hecho con la sintaxis y las reglas que nos provee Python. Ahora, ¿cómo hago yo para traducirlas al lenguaje máquina para que la máquina pueda entenderme? Bien, igualmente que el anterior, ponemos a Python entre nosotros, que somos el desarrollador, y la máquina, a la cual nosotros queremos darles instrucciones. Entonces, lo que hace los lenguajes de programación interpretados es utilizar un programa conocido como intérprete. Ya no es un compilador, sino un intérprete. Lo que hace el intérprete es tomar el código del desarrollador, toma el conjunto de instrucciones que hemos programado usando la sintaxis y las instrucciones del lenguaje,
Y en vez de traducirla toda, en vez de traducir por completo todas las instrucciones que hemos realizado, lo que hace es tomar línea por línea, instrucción por instrucción y la va traduciendo, pasándosela al programa poco a poco, hasta que ya al final tenemos todas las instrucciones traducidas. Y esto se realiza mientras el programa se está ejecutando. Es decir, que en vez de traducir todas las instrucciones de una vez, lo que hace es tomar instrucción por instrucción, las traduce y se las pasa al computador y luego el computador se encarga de ejecutar esas instrucciones. Y eso se hace en tiempo de ejecución. A medida que el compilador, que el intérprete se va ejecutando, que el programa se va ejecutando, es que se realiza este proceso. Es decir, que es un proceso sobre la marcha, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a poner de nuevo el ejemplo de aquella persona que viajó a Francia, un turista. Entonces, esta persona desea comunicarse con otra, pero claro, la otra persona no sabe hablar español. Entonces, ¿cómo le digo yo este mensaje? Porque si se lo paso tal cual, nuevamente tenemos el mismo problema de que no nos va a entender. Bien, entonces, a diferencia del anterior ejemplo, ya nosotros no vamos a utilizar un traductor, sino que vamos a utilizar a otra persona, a un intermediario, conocido como intérprete. Bien, entonces el intérprete lo que hace es que toma pedacitos de lo que tú le quieres decir a la otra persona, pedacitos de tu mensaje y los traduce a su lenguaje y se lo va pasando a la otra persona. Toma otro pedacito, lo traduce y se lo pasa a la otra persona con su lenguaje, de manera que la otra persona ya lo puede entender claramente. Es decir, lo que hace un intérprete, a diferencia del traductor, es ir traduciendo poco a poco. A medida que tú vas hablando, a medida que uno va hablando, él va traduciendo instrucción o va traduciendo palabras o frases poco a poco. Bien, no lo hace de golpe como lo hace el traductor, ¿sí? Que tú le pasas como el mensaje final y él ya lo traduce al francés. No, lo que hace el intérprete es que va tomando pedacitos de ese mensaje y lo va traduciendo poco a poco. Bien, entonces puedes tener en cuenta los lenguajes interpretados como este ejemplo, como si fuera un intérprete que está en medio del programador y de la computadora. Bien, que está traduciendo instrucción por instrucción a medida que se va ejecutando. Bien, ahora, los lenguajes, como te puedes dar cuenta, los lenguajes de programación compilados suelen ser un poco más eficientes y más rápidos que los interpretados, ya que los lenguajes de interpretados tienen que hacer este proceso de traducción sobre la marcha. A medida que se va ejecutando, tiene que ir traduciendo instrucción por instrucción, paso a paso, por lo que los lenguajes de programación interpretados suelen ser más lentos que los compilados. Esta es otra ventaja de RAS, que al ser un lenguaje de programación compilado es mucho más eficiente y mucho más rápido a la hora de realizar los programas. Entonces, teniendo en cuenta esto es un pequeño acercamiento a lo que es la programación para que te puedas dar cuenta cómo funciona la programación, para qué sirve y puedes aprender algunos principios claves dentro de el desarrollo de software, que son principios muy fundamentales y básicos que aplican en cualquier tecnología y cualquier lenguaje de programación que utilices.